entrevistas en sintonía con vos. Bueno, lo anticipaba Víctor también en el comienzo del programa. Esta tarde se juega el Clásico de la Ciudad y en el marco de este evento deportivo vamos a charlar con Pablo Zucarrat. Él es psicólogo deportivo, es docente, escritor y la idea es poder abordar algunas cuestiones que se ponen en juego en evidencia, y en evidencia claramente está en días como el de hoy, por ejemplo, ¿no? Así que te saludo, Pablo. ¿Cómo estás? Carito Muris te saluda. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Caro? Un gusto. Un gusto, lo mismo digo. Hola, Pablo. Bueno, te agradezco mucho por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos. Y bueno, recién mencionaba algo, ¿no? Y si bien no a todo el mundo le gusta o le interesa el fútbol, yendo a ese deporte concretamente, lo cierto es que cuando se juega un clásico, la ciudad... ¿cómo podemos decir? Como que se detiene, se pone en pausa, ¿no? Hay menos gente en las calles, por ejemplo, la mayoría está pendiente de una misma cosa que sería el partido, y tiene muchas cosas lindas como el folclore, el entusiasmo, la expectativa, todo eso. Desde el punto de vista psicológico y social, ¿no es cierto? Quería preguntarte, Pablo, ¿por qué suceden este tipo de fenómenos, ¿no? Con el fútbol en este caso. Por ejemplo, hoy hablamos de un clásico, hace unos meses atrás, ya casi un año, pasó el tema del Mundial. Digo, muchas personas en un mismo lugar, con el mismo interés, la misma pasión. ¿Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo? Sí, claro, necesitamos sentir, ¿no? La adrenalina, lo emocional, y bueno, le hemos dado un valor extra a este deporte que es el fútbol en esta cultura, en la nuestra, donde, bueno, eso tiene como, por así decirlo, un pago emocional y que nos compensa en esto que vos estás describiendo, que bueno, es ya la previa, ya la gente ya de la semana está hablando, no solo hablando, sino ya se están organizando, ya se han suspendido generalmente muchísimas actividades, porque bueno, porque están esperando el clásico, lo quieren cada uno lo quiere vivir a su manera, con sus amigos, con su familia. Bueno, tenemos esta manera de vivir el fútbol que nos hace muy particulares en el mundo, te diría. Y saliendo del tema fútbol, en particular, yendo a cuestiones más generales, en lo deportivo, pensaba en cómo se relaciona el deporte con lo emotivo, esto que decías recién, ¿no? Con la vida de muchas personas. Pienso en un deportista profesional, ¿no? Toda la presión y todas las cosas, todo lo que se pone en juego para un deportista profesional. ¿Cómo se puede mantener o que convivan, ¿no? El profesionalismo, pero a la vez sin perder la salud psicológica para un profesional, para un deportista profesional? Sí, la salud mental hoy por hoy se habla muchísimo y está, digamos, en el tapete, justamente porque, bueno, nuestra cultura, y no solo nuestra cultura, a nivel mundial, el deporte tiene una exigencia cada vez mayor. Cada vez se intenta que haya más fuerza, cada vez que haya más velocidad, cada vez que haya, digamos, en pos de, por así decirlo, el perfeccionamiento de una disciplina deportiva, y eso hace que la parte mental no solamente tiene que ver con lo emocional, también con la toma de decisiones, con los pensamientos, requiera justamente ser entrenada para justamente no solo tener un buen desempeño deportivo, sino también tener una buena calidad de vida. A esto le sumamos las redes sociales, que sobredimensionan de alguna manera o multiplican a millones una foto, un comentario, un audio, lo que sea. Por ejemplo, la FIFA, la Asociación Madre del Fútbol Mundial, bueno, tiene todo un sistema de software, sobre todo en los mundiales, donde asesoran a los deportistas, que los deportistas pueden, digamos, ser protegidos por este software cuando la gente comienza a tener cierta agresividad, racismo, lo que sea, frente a sus personas, automáticamente son bloqueados. Todo en pos de su salud mental. Y a partir del 2020, la misma asociación, denominó a la psicología deportiva como una de las disciplinas, digamos, esenciales
para trabajar no solo con deportistas de alto rendimiento, sino también con deportistas que están en formación, que es clave también que aprendan a manejar sus emociones, a autogestionarlas y también poder tener una buena calidad de vida, ¿no? Claro, bueno, y preguntarte también si hay una repercusión en los deportistas de la ambición, se me ocurre utilizar esa palabra, de representantes, marcas, empresas, clubes, el dinero, en donde la persona queda como atrapada, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, por lo que son los intereses externos. Claro, sí, totalmente. Por eso, a ver, en esto creo que es importante y cumple un papel fundamental la familia. La familia es el gran sostén del deportista, porque como vos bien dijiste, un deportista comienza a ser una figura pública, comienza a ganar mucho dinero, comienza de alguna manera las marcas a querer contactarlo, los representantes a querer hacer su negocio, por supuesto, los mismos clubes, es decir, hay todo un sistema que empieza a presionar sobre ese deportista y el deportista a la vez es un chico a lo mejor de 20 años, 21, 22 o inclusive de 30 y algo, donde está formando su familia, donde tal vez quiere conservar los amigos de la amistad, de los amigos de la infancia, donde tal vez a lo mejor quiera estudiar también, donde se preocupa por tener una calidad de vida que esté dentro de cualquier persona de su edad, ¿no es cierto?, poder juntarse con amigos, pero a todo esto necesita de alguna manera de ser contenido, asesorado correctamente, y que él también aprenda. Una de las cosas que yo trabajo mucho con los deportistas es que sean autónomos, es decir, poder ser ellos mismos los jefes, es decir, las personas que toman las decisiones por su propia voluntad y no que siempre esté sujeto a otras voluntades. Y eso es clave, el jugador lo va entendiendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Pero es bueno prepararlo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Víctor Timoneda te saluda. Víctor, un gusto. Pablo, a ver, yendo obviamente al deporte profesional, después vamos a estar metiéndonos un poquito en lo que son las infancias y demás, que eso también lleva quizás otra problemática, pero bueno, en el deporte profesional, pensándolo y haciendo memoria, a ver, Pipa Higuaín, Ángel Di María, son personas que estamos hablando de jugadores de elite que la han pasado mal en redes sociales. Inclusive no hace mucho escuchaba una nota de Gonzalo Higuaín en donde él se alejó completamente de las redes sociales porque también él expresaba que la gente no toma conciencia del daño que se le produce, en este caso al futbolista, que el futbolista es una persona que vive y siente como cualquier otra persona. Sí, a veces me he cruzado con hinchas, ¿no?, que dicen, bueno, pero son profesionales. Claro. Bueno, pero ganan dinero. A ver, ¿profesional qué significa? No es que vos firmás un contrato y automáticamente in situ, digamos, en el momento, se te adjudican superpoderes a los cuales no te daña nada. Y que el dinero no es todo, a ver, no es la gran solución a la vida. No, además, porque si fuese eso, hay estudios muy interesantes sobre lo que vos estás hablando. Por ejemplo, uno de los premios Nobel de economía fue un psicólogo, y él hablaba justamente, es un docente de Harvard, y él hablaba que hizo un estudio sobre la felicidad. Es muy interesante, que si la felicidad estaba vinculada directamente a las personas que tenían mucho dinero. Y bueno, salió en estudios sobre todo en países como Suiza, Suecia, y también con personas que son multimillonarios, que no era así, que la verdadera felicidad estaba en los vínculos, es decir, en el respeto de los vínculos de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, de tu pareja, en poder hacer lo que te gusta,
y que no siempre está relacionado directamente con el factor económico. Ahora bien, es una realidad que a veces son los mitos. Yo digo que hay mitos del deporte. Hace poco publiqué mi primer libro, El factor humano en el fútbol, y que donde hablo de los mitos, y a veces el mito de que son profesionales y que ganan plata, es como que ya están blindados a cualquier tipo de agresividad, y que las personas de alguna manera tienen el derecho, no sé quién se lo adjudicó, pero bueno, se sienten con el derecho de criticar libremente a través de las redes sociales o en los mismos estadios. Claro, tal cual, sí, sin duda, sin duda. Sí. A ver, lo charlaba también con un amigo hace muy poquito, y siguiendo con el fútbol, estamos hablando de profesional a nivel grandes ligas. Sin ir más lejos, a ver, un Lionel Messi hoy yo creo que daría absolutamente todo lo que ha recorrido por estar, por ejemplo, en una vida cotidiana como cualquiera de nosotros, estar en el supermercado comprando un paquete de fideos. Bueno, viste, lo que vos decían de Maradona. Maradona era un obsesivo de querer ser normal, ¿no? Claro. Es decir, de poder caminar por una vereda, pisar una baldosa. Bueno, a ver, son realidades que te va llevando tu profesión, pero no significa que esté bien un montón de cosas. No significa que está bien, porque hay muchísimos intereses que son ajenos al bienestar del deportista, sino que van directamente correlacionados al beneficio de unos empresarios o de personas. Entonces, es importante esto de la salud mental del deportista. Cada vez hoy está más en boga, se habla muchísimo en diferentes deportes, ¿no? En los Juegos Olímpicos vimos que, bueno, una gimnasta de Estados Unidos se bajó de algunas competencias porque no se sentía del todo para realizarla desde la parte mental, y decía ella que ella tenía que cuidar su psiquis. Entonces, bueno, hoy por hoy hay mayor conciencia, pero todavía se están rompiendo algunos mitos y algunos tabús, como que el deportista es inmune a todo, ¿no? Por el reflejo de la destreza, por la velocidad, por la fuerza, ya es un superhéroe, y la realidad no, es un ser humano que tiene una habilidad, que la entrena, pero que también tiene una familia, que tiene emociones, y bueno, que también todo eso le afecta, como también todo eso le contribuye a su vida diaria. A ver, apelo a tu profesión, por supuesto, y a los años trabajados en Central. A ver, el deporte y las infancias, digo, ¿qué es lo que se debe priorizar en este caso? ¿A qué edad es recomendable que los niños empiecen a competir? Digo, ¿qué sucede con un niño que no alcanza, por ejemplo, el rendimiento que los demás esperan por él? Cuando digo los demás, generalmente son los padres que están del alambrado para afuera, en donde exigen cada vez más, y todos pretenden tener un Messi en su familia que les salve su existencia económica. Bueno, mira, hace poco hice un curso y publiqué sobre el acompañamiento de la familia del deportista, justamente por estos puntos que vos acabas de dar, ¿no? Hay una regla que a mí me gusta desarrollar con los deportistas. Cada vez se trabajan con deportistas más jóvenes. Yo hasta he trabajado con niños de 10 años, para que te des una idea, tenistas. Pero la psicología deportiva también ayuda y colabora, y creo que hace su gran contribución a los clubes en el deporte de base, no directamente a los niños y niñas que la practican, pero sí a la estructura, es decir, cómo asesorar a los padres, qué cosas hacen un daño, qué cosas no, cómo darle tips a los entrenadores para que de alguna manera potencien las habilidades psicológicas, pero también recreen y que el niño pueda recrearse en el desarrollo integral del deporte, cómo asesorar a los directivos. Esa sería la parte de la estructura para que sea beneficiado directamente el niño o la niña que la practica. Luego, después de los 11, 12 años,
comienza a ser más competitivo, porque justamente también se da, paralelo el desarrollo de las hormonas, entonces hay más fuerza, hay más velocidad, y bueno, y empieza todo un mundo de la ilusión, ¿no? Es decir, de los sueños proyectados, a veces de los padres, a veces de los mismos entrenadores que creen que a lo mejor si salen campeón con la 2013 van a dirigir la primera división. Es decir, está todo muy mezclado, que es interesante que los clubes sepan tener buenos lineamientos, que las personas, yo trabajo como formador en el ISEF y también en la escuela de AFA, que es la formación de entrenadores de AFA, en la cátedra de psicología deportiva. Es importante que ellos también sepan perfectamente cómo acompañar a los chicos según las edades, ¿no? ¿Para qué? Para que el deportista llegue de la mejor manera o se desarrolle de la mejor manera, y que también tenga la libertad, porque también me he encontrado con deportistas que tienen unos talentos impresionantes, pero la verdad no quieren hacer una carrera en el deporte. Quieren a lo mejor después estudiar arte o quieren estudiar cualquier otra profesión, y obviamente que es digno de ser respetados. Pero no, parecería que si un chico sabe jugar al fútbol, por ejemplo, ya tiene que hacer la carrera y todo el mundo está afuera. Yo he tenido casos muy tristes donde a lo mejor los papás ni siquiera lo mandaban a la escuela secundaria porque tenían miedo que en la escuela secundaria le pase algo, porque podría arruinar su carrera como deportista, y a lo mejor el chico tenía 13 años, ¿no? O sea, hay niveles de malos asesoramientos que es importante poner un paño frío y priorizar la salud del niño. Pablo, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Bien, tratando de pensar también muchas de las cosas que decía. Creo que la realidad también nos está demostrando otra cosa, ¿no? La realidad nos está demostrando también, por lo menos en los clubes infantiles, que son los que habitualmente se llaman semilleros, que muchos de los directivos de esos clubes, en realidad, algunos ni siquiera tienen formación en el sentido, digamos, de cómo llevar adelante el trato con chicos, cómo llevar adelante el trato con familias. En general son papás que ponen voluntariamente su esfuerzo y su espíritu en dirigir una categoría, pero que ni siquiera tienen formación como directores técnicos. Digo, me parece que la realidad es bastante compleja en ese sentido. Sí. A ver, siempre los directivos que uno se encuentra en los clubes, que vamos a suponer la ciudad de Rosario tiene más de 350 clubes. Dentro de esos 350 clubes está compuesto por comisiones directivas que son padres comprometidos, muchísimos de esos clubes, donde cada fin de semana se compite y se desarrollan disciplinas, que hay clubes que albergan gran cantidad de chicos, cantidades de 300, 500 chicos, y bueno, creo que primero es importantísimo que los padres acompañen los procesos de la formación de sus propios hijos. O sea, muchas veces también caemos en la otra, donde te dejan el chico y se van, ¿viste? Y que le enseñen tal o cual disciplina, después lo pasan a buscar o el chico se vuelve solo. Ya eso, digamos, es el otro extremo. Creo que también ahora, y ya hace un tiempo esta parte, muchos de los clubes, muchos de estos directivos dicen, mira Pablo, nosotros no podemos, porque como vos decís, somos padres comprometidos con el deporte de nuestros hijos, entonces nos metimos y hoy vemos que estamos comprometidos con en la iluminación del club, o cambiar tal o cual piso, o bueno, pero necesitamos un asesoramiento, cómo tomar decisiones y en qué momento, porque nos está pasando esto y esto y esto. Entonces, bueno, ahí es donde ellos también empiezan a buscar esa ayuda, ese asesoramiento, que creo que también tendría que venir del Estado, si soy honesto, porque el Estado también tendría que mira, yo presenté un proyecto, me acuerdo, en el Consejo Deliberante, para poder ir a los clubes
y clubes no los más renombrados, sino clubes más humildes, clubes que a lo mejor recién empiezan, clubes que a lo mejor están en medio de una zona caliente, digamos, de la ciudad, o sensible, llámenlo como quieran, donde los chicos van ahí y es su espacio que los resguarda de alguna manera de la realidad que tenemos en cada esquina. Entonces, yo quería llegar a esos clubes, salí un poco del profesionalismo, y la verdad que, bueno, fueron 2 años de acompañar, pero a fuerza de algunas voluntades políticas, pero no no está estipulado de alguna manera y pensado conscientemente que el Estado debería tener profesionales, y no 1, 2, porque ya te estoy hablando, son 350 clubes. Es decir, lo que pensaba Pablo, lo que pensaba también, y en función de algunos datos, estaba leyendo algunos datos que de un informe de la UCA, en el sentido de que incluso a nivel profesional, solamente el 20% de los equipos profesionales, esto es un dato de hace un año y medio, puede haber cambiado, pero no creo que tanto, solamente el 20% de los equipos tienen asesoramiento psicológico. Digo, me parece que la problemática es más profunda, ¿no? Porque ni siquiera los equipos de elite se preocupan por la salud mental de sus propios jugadores. Sí, no sé bien en dónde se basan esos datos, pero yo te podría decir que creo que los equipos profesionales tienen más profesionales. Pero vamos a este punto, y en esto te sigo. Puede haber un profesional, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el abordaje? Claro, está bien. Vamos a suponer, sí, tenemos dispensario en el barrio, perfecto, pero vas y a lo mejor no hay ni gasa, ¿me entendés? Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál es el abordaje? Y eso, y acá vamos a entrar un poco en la profundidad, ¿cuál es el concepto que tiene del deportista? O sea, capaz que ponemos un cartel que sale 5 millones de pesos, pero no tenemos presupuesto para pagarle a un psicólogo deportivo. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es el concepto del deportista? El deportista es una empresa. Una vez me dijo un directivo, para mí un jugador de fútbol es una empresa. O sea, ya la perspectiva, la mirada, ¿no? Otros te dicen, y bueno, el deportista es solamente, lo único que le interesa la plata. Pero, ¿qué hay detrás de esa realidad? Entonces me voy a manejar de esa manera. Entonces, cuando yo voy a presentarle un proyecto para trabajar la salud mental de ese deportista, te dicen, Exacto. No, sí. Yo le pago el contrato y que él vaya donde quiera de última, ¿me entendés? Y además, Pablo, lo que yo veo es también esta cuestión de, el poco lugar que tiene el fútbol principalmente, ¿no? Porque ahora estábamos parados en ese tópico. El poco lugar que tiene el fútbol para la tristeza y el fracaso, ¿no? Digo, los éxitos siempre son bienvenidos, siempre es bueno el éxito. Ahora la tristeza y el fracaso, que además forman parte de la otra cara de la moneda, ¿no? Nunca son considerados como parte del mismo debate, porque si nosotros tenemos que entrar en un debate en profundidad, tal cual vos decís, de lo cual coincido, desde qué mirada nosotros vamos a trabajar también el aspecto psicológico de estos jugadores, el éxito y el fracaso son indisolubles, forman parte de la misma realidad. No, totalmente. Mira, una de las cosas que más trabajo con el deportista es la naturalización del error. Es decir, ¿para qué? Para que desarrolle una tolerancia a la frustración y salga más rápido del error. Ahora, yo siempre digo que el éxito está lleno de padres. No, a este pibe lo formé yo, no, a este yo, viste, está lleno de padres los éxitos. Ahora los fracasos son huérfanos. Te dicen que si fracasan ellos son los responsables, pero a la hora de fracasar internamente tienen la culpa todo el mundo, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad muy exitista donde el fracaso no tiene lugar, sin embargo es una misma realidad, como vos decís, es una fantasía o es una ilusión
creer solamente que una actividad deportiva, el único lado que se ilumina es el del lado del éxito y el otro no existe o no debería existir. Por eso se dramatiza tanto. Mira, uno de los 3 miedos de los deportistas de alguna manera, resumiendo algunos conceptos, tienen 3 grandes miedos. Uno es miedo a lesionarse, porque la realidad es que el 80% de los jugadores, por ejemplo en este caso que estamos hablando de fútbol, se lesiona. O sea, es altísimo el porcentaje, ¿sí? El segundo es el miedo al error, ¿no? A equivocarse. Y el tercero es el miedo al resultado deportivo, al fracaso. Claro. Lo que veo, Pablo, también que en esto del resultado deportivo influye mucho esta exigencia, esta pasión desenfrenada, digamos, ¿no? Es decir, la pasión como algo desenfrenado, que lo pone hasta en términos de guerra, ¿no? Los guerreros, la lucha, etcétera. Es decir, esto calculo que también debe influir de una manera poderosa en los jugadores, en tanto el fracaso no es admitido en el marco de la pasión. Sí, yo creo que hay un concepto de mala formación, que viene de datas, ¿no? Donde el error se castiga. Es decir, te equivocaste, anda al banco. O el reto o el insulto del entrenador. El chico se va criando con eso, se va formando de esa manera, mal o bien, pero se va desarrollando de esa manera. Entonces el error y perder un partido, cuando de alguna manera pones la lupa en el resultado deportivo, sobre todo en los procesos cuando cuando los chicos están en formación, bueno, es un daño que yo digo que contaminamos la competencia, donde nos volvemos tóxicos en la competencia. Por eso encontramos tantas barbaridades cada fin de semana del otro lado del tejido o en las canchas del fútbol infantil y juvenil. Ahora, eso se sigue trasladando y se potencia de manera, digamos, terrible en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, o sos héroe o sos villano. Entonces el niño o la niña ya viene formándose de esa manera, lamentablemente, donde, bueno, los que trabajamos en esto intentamos ir reeducando a la población en estos conceptos. Es un trabajo medio titánico, ¿viste? Es un trabajo medio, ¿viste?, de los molinos de viento. Estamos luchando contra los molinos de viento, pero bueno, sé que le hacemos muy bien a los deportistas. Hoy me ha tocado trabajar con jugadores de selección, deportistas que están en Europa, y trabajar todas estas situaciones para ellos es un aire fresco, es un refugio, es donde se renuevan, y creo que es muy saludable para el deportista. Pablo, bueno, muy interesante toda esta charla, esta conversación que tuvimos la posibilidad de tener en esta mañana de sábado, y te queremos agradecer muchísimo por este contacto. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, te mando un abrazo grande y que tengas un buen fin de semana. Abrazo para todos ustedes y muy buen fin de semana. Gracias, Pablo, Chau, gracias. Ahí hablamos con Pablo Zucarrat, él es psicólogo deportivo, docente y escritor.